Buenos días a todos. Para esta nueva edición de los comités sectoriales de Benamérica, después de nuestra solidaridad con los dos terremotos en Venezuela y todos los que están sufriendo con Venezuela. Mi señora siempre dice, en vez de un minuto de silencio, un tiempito de oración por ellos. Entonces, mediten todos, por favor, por la salvación de las almas de los que murieron, por la recuperación de los que están heridos, por la recuperación de los que perdieron todo, hasta muchos familiares que han perdido otros familiares, y en general por toda Venezuela, porque digamos que esto es una desgracia natural encima de una desgracia política que tiene al país destruido. Entonces es una destrucción encima de otra destrucción. Oremos por Venezuela. Y continuamos entonces. Para hoy tenemos, déjenme ponerlo, como lo convocamos, a, comunicación institucional en tiempos de inteligencia artificial con Felicia Jiménez y Ángel Cristóbal. Les damos las gracias y voy a presentar entonces, los voy a presentar a ellos. Un segundito, aquí están. Felicia Jiménez es periodista institucional, varios años de experiencia en la Alcaldía Libertador, Caracas en 1993 y años posteriores, y de sus entes descentralizados. Experiencia en comunicación institucional, reportería política, cobertura en temas ambientales, temas diplomáticos y temas de gestión pública. Experiencia en cobertura de fuentes de alto nivel, Asamblea Nacional, Parlamento Latinoamericano, Parlatino en su Comisión de Medios Ambientes, Prensa Presidencial, Consejo Nacional Electoral, Ministerio de Relaciones Exteriores. Publicación del sitio web de South Press, que es la página donde ella trabaja en equipo con Ángel Cristóbal. Ángel Cristóbal es filólogo de la Universidad Central de Las Villas en Cuba y comunicador social graduado en la Universidad Central de Venezuela. Profesor en lenguas romances, periodista y corrector de notas de prensa del bloque de armas, editor de la Alcaldía de Caracas en el Congreso Nacional y la Librería Nacional de Venezuela, uno después del otro, fundador y editor de Letras Latinas Publisher, es autor de más de 40 libros, algunos de ellos listados en la Librería del Congreso de los Estados Unidos de América y, como les dije, Publisher y en equipo con Felicia Jiménez y por eso los recibimos en equipo. Dicho todo eso, les agradecemos entonces a Felicia y a Ángel que inicien, ya ellos saben, 30 minutos y después tendremos una sesión de preguntas y respuestas. Adelante. Bueno, como ustedes escucharon, me llamo Felicia Jiménez y desde hace muchos años trabajé como periodista institucional y corporativa en diferentes lugares. Siempre estuve adscrita a la Alcaldía Libertador desde que llegó Ledesma a la alcaldía y luego pues de la propia alcaldía me mandaban a trabajar, a ejercer mi profesión en otros entes descentralizados de la propia alcaldía y como veía mi trabajo, pues también me tocó estar un tiempo en la casa, en Miraflores, el MINSI era que me convocaba, y en otros lugares, como se dijo allí. El periódico de nosotros, también teníamos un periódico en Venezuela, y era institucional, pero tuvimos un tiempo que dejarlo de hacer porque ya como estaba trabajando, pues no se podía tener el trabajo más otro trabajo externo. El periodismo institucional además de ser un ejercicio, es una práctica profesional de comunicar la voz oficial de una organización. O sea, porque yo sea periodista, no puedo yo tomar mis atribuciones de hablar si no si no leen primero el contenido y si no me dan el jefe mío de la autorización para hacer la publicación. Podemos trabajar en diferentes lugares, podemos trabajar en el sector privado, en el sector social o internacional, y en este caso, bueno, yo trabajé en tu ministerio público.
no es un periodismo de propaganda, no es un periodismo de publicidad, porque uno no le hace publicidad al ente con el que uno está trabajando. Y cuando trabajamos es con información oficial con rigor periodístico. ¿Cuál es la misión principal del periodista institucional? Informar con claridad, transparencia y precisión. El, cuando agarra el poder Chávez, pues ya era más difícil, ya no podía actuar de esa manera. Explicar decisiones, procesos y resultados, fortalecer la confianza pública, proteger la reputación institucional y también ser un puente entre la institución y la ciudadanía, porque la ciudadanía es la que va a escuchar lo que nosotros queremos informar, por ejemplo, de los logros de la alcaldía, los logros que se hacían a nivel de la institución y también lo que decía el presidente de turno en prensa presidencial. ¿Qué lo diferencia de otros tipos de periodismo? Pues que uno representa a la institución con la que uno trabaja, no es un medio independiente, no opina, solamente nosotros hacemos informar hechos verificables, no se improvisa porque hay que seguir los protocolos que nos da la estructura de la institución con que estemos trabajando. No buscamos tampoco hacer un escándalo de algo que uno sabe que están diciendo los jefes y que de repente uno dice, bueno, pero no es así, uno no puede hacer nada, nosotros tenemos que seguir los protocolos de la institución y lo que tenemos que hacer, en vez de buscar un escándalo que se arme, en contra de alguien, ajá, se propague, pues nosotros lo que hacemos es buscar la claridad del hecho. No respondemos a intereses personales y solo respondemos a los intereses de la institución. ¿Dónde lo podemos ejercer? Bueno, como bien le dije, ministerios, alcaldías, gobernaciones, en el Poder Judicial y Legislativo, en universidades y hospitales públicos también. Uno dice, ¿cómo puede ser? Pues sí, en empresas privadas y corporaciones, en ONG y organizaciones sociales, organismos internacionales como la ONU, OEA y la OPS, en instituciones culturales y académicas y también en otros medios, también sean institucionales para hacer boletines internos y crear portales con las redes oficiales del organismo. ¿Cuál es el comportamiento que debemos tener un periodista institucional? No tiene nada que ver con el comportamiento que tienen otros periodistas. A veces dicen, los periodistas institucionales son muy pesados. No es que seamos pesados, sino que la ética misma lo hace a uno ser más serio, no hacer confianza con nadie, no tomarse fotos con ningún dirigente porque no es correcto y tenemos que tener un comportamiento muy diferente al otro tipo de periodismo que se ejerce. La veracidad es absoluta y nunca le podemos manipular los datos. Tenemos que verificar todos los contenidos antes de publicar. No podemos publicar así porque lo vimos y no vamos a publicarlo. No, no se puede. Tenemos que mantener la confidencialidad, o sea, tenemos que ser muy discretos y lo que escuchamos no podemos estar comentándolo porque nosotros nos debemos a la institución. Tenemos que evitar rumores o especulaciones. No, mira, están diciendo tal cosa. No, nosotros no sabemos nada, no escuché nada. Eso es lo que es la óptica del periodismo, del periodista institucional y corporativo, porque además yo fui corporativa también. Respetar la ley y la privacidad. La credibilidad institucional depende de la conducta de uno tenga, comportamiento comunicacional, tono sobrio, claro y ser muy respetuoso. El lenguaje debe ser inclusivo y accesible. Los mensajes deben ser coherentes con la misión institucional y ser muy neutral, no opinar a título personal, porque no tengo el derecho. A título personal puedo tal vez con un amigo, con mi esposo, pero así en las redes o con otras personas no puedo hacer nada de eso. Y tengo que tener mucha precisión para evitar ambigüedades. Nosotros decimos, yo pienso, no decimos, no, yo pienso, sino que la institución es la que informa. El comportamiento en tiempos de crisis, que me pasó muchísimo, sobre todo cuando llegó Chávez al poder, me pasó enorme, los comportamientos en crisis, porque los periodistas también nos ponemos nerviosos y
y no sabemos cómo, en un momento de crisis, pues no sabemos cómo actuar como periodistas. Pues nada, tenemos que mantener la calma y el control emocional. Y eso me sucedió cuando el estallido, bueno, que esto Chávez estuvo desaparecido y luego, más que todo, me sucedió en el tiempo de Chávez porque sucedieron tantas cosas que los periodistas no entendíamos nada. O sea, estamos así como que, bueno, pero ¿qué está pasando? Porque antes tú veías a DECO, PEI y los Cobregencia, los demás partidos políticos, todo el mundo se ponía de acuerdo. Entonces, ya con él, ya era como que todo un rollo, ¿no? Y entonces uno estaba todo asustado. Cuando Carmona agarró también el poder, pues fue un momento muy difícil para los periodistas. Yo en ese momento estaba en el Parlamento Latinoamericano y yo veía que los diputados salían corriendo y yo, pues yo no podía preguntar hasta que una periodista del Palatino me dice, no, es que se está formando un rollo enorme, Miraflores, porque Carmona tomó el poder. Y bueno, no sabía ni qué hacer, si salir a la calle, y yo no tenía ese día pauta en Miraflores, por lo tanto no me podía ir a Miraflores, tenía que mantenerme ahí. Y me mantuve allí, todo el mundo oyendo que nosotros ahí, pues todos nerviosos. En crisis, pues la rapidez, la mantener la calma y control emocional, comunicar solo información verificada, coordinar con voceros oficiales, responder rápido, pero con mucha precisión y no ocultar hechos, pero tampoco alarmar a las personas. La regla de oro en crisis es la rapidez. La rapidez con que uno actúe importa mucho, pero también la verdad de lo que uno tiene que decir y decidir. El comportamiento frente a otros medios, porque a veces tenemos que trabajar con otros medios, me tocó trabajar con Globovisión, tengo muchos amigos aquí de Globovisión que me conocen de esa época y con los que yo mantengo tremenda amistad y siempre le pregunto porque ellos son de medios públicos y hay cosas que nosotros como periodistas institucionales no entendemos de los medios públicos. Pero, sin embargo, tenemos que ser respetuosos, muy profesionales, responder con datos, no con opiniones, no filtrar información, que ese es otro, algo sumamente importante, no filtrar información autorizada, mantener relaciones cordiales y transparentes y debe ser un puente, no una barrera. El comportamiento interno, trabajar en equipo. Trabajar en equipo es importante escuchar a otros especialistas que son periodistas igual que uno, pero son especialistas en la materia. Mantener un orden documental, o sea, todo lo que sucede, llevar como una hemeroteca para ir documentando todas las cosas. Y ser proactivo en detectar riesgos comunicacionales. Comportamiento digital, no mezclar opiniones con la identidad institucional, evitar polémicas en redes y publicar solo el contenido que esté autorizado. Verificar las fuentes antes de compartir y lo que se publica incluso en la vida privada puede afectar a la institución. Comportamiento frente a la inteligencia artificial, bueno, ya eso, mi esposo va a hablar de eso. Lo único que podemos hacer es usarla como apoyo, no como sustituto, supervisar todo el contenido que genera la inteligencia artificial, verificar datos antes de publicar y sobre todo ser transparente sobre el uso de las herramientas tecnológicas. El periodismo, para hacer un cierre, voy a decirles que el periodismo institucional es un ejercicio de responsabilidad pública. Su fuerza está en la ética, la claridad y la coherencia. Y el periodista institucional es, ante todo, un garante de confianza. Ese es mi tema para conversar con ustedes. No conozco ejercer otro tipo de periodista amparando ni nada. Y ya les digo, a veces hay cosas que veo en otros periodistas, no las entiendo, pero me las callo porque en definitiva yo tengo que respetar al otro colega. No puedo. Gracias, Felicia, gracias, excelente. Vamos a escuchar a Ángel y a mí se me pasó al presentarlo que Felicia y Ángel han aceptado ayudar a Benamérica en el canal de comunicación de Benamérica, en una relación de ganar-ganar con el canal de comunicación que ya ellos tienen. Entonces, les damos la bienvenida no solamente como ponentes, sino también como parte del equipo de Benamérica. Adelante, Ángel. Sí, muchas gracias por estar acá con ustedes. Mi nombre es Ángel Cristóbal García. Voy a hablarles muy brevemente sobre lo que es el uso de la inteligencia artificial y cómo que hemos llegado a estos tiempos. En primer lugar, sí, quiero decirle a cada uno de ustedes que
la inteligencia artificial no, no tiene edad, no tiene género. Es decir, que, porque muchas veces uno se enfrenta en la vida cotidiana, pues, con posiciones, por ejemplo, de los más jóvenes, de los medio tiempos, como se dice también, eh, con relación a aptitudes en que ya tenemos cierta edad, pues, no, el señor no debe saber nada de inteligencia artificial, no maneja las redes, tiene problemas con el teléfono, etcétera, etcétera. Entonces, se crean como una especie de matriz de opinión en el sentido, y una matriz no fundamentada, sencillamente eh, por vía visual, pero realmente, como dice el dicho, caras vemos, corazones no. Es decir, que cualquier persona puede sacarle una sorpresa a alguien pensando que no somos capaces a nuestra edad de dominar la inteligencia artificial. Entonces, ¿por qué le digo esto? Nosotros mismos, ya yo tengo 71 años, llevamos ya 5 años trabajando precisamente con la generación de respuestas de los prompts que se usan en los chatbots para nosotros obtener todo tipo de respuestas del AI. Es decir, son compañías especializadas que comenzaron mucho antes de este boom que hay ahorita, que todo el mundo habla de inteligencia artificial. Cuando nadie la mencionaba, cuando nadie la conocía, pues ya mi esposa y yo pues tuvimos ese privilegio de trabajar con compañías como Argos Multilingüe, que es una compañía europea que tiene una reputación tremenda. Primeramente trabajamos con Indeed.com, que es el gran website, ¿no? de búsqueda de trabajo, con base en Irlanda. Nos contrataron para ser transcriptores de esa compañía. Hicimos un trabajo muy grande, escribimos más de 750 artículos en varios idiomas que están colocados ahorita en lo que es la página web especializada en orientación profesional. Ese fue nuestro trabajo, escribíamos en inglés y en español, según la localización, que de eso vamos a hablar, qué cosa es localizar un idioma dentro de la cultura de las comunidades, que es uno de los trabajos fundamentales que se realiza hoy en día a través de los chatbots en la educación que uno genera dentro de los algoritmos de los chatbots. Bueno, eso es un breve preámbulo, así un poco para que conozcan la profesionalidad que hemos tenido que nosotros desarrollar en nuestro trabajo paralelamente al periodismo, porque ciertamente no somos periodistas de carrera, nosotros somos lingüistas específicamente, pero sencillamente la lingüista tiene ¿cómo se dice? Su función, ¿ve? El periodista tiene otra función. En la carrera de humanidades es un poco más profesional, es más desde el punto de vista más científica, mientras que el periodismo es más práctica, sin quitarle los méritos de que es también una profesión universitaria, ¿verdad? Entonces, primeramente les voy a decir que la inteligencia artificial, por ejemplo, surge del deseo del ser humano de reproducir el pensamiento. En 1956, en la conferencia de Dartmouth, John McCarthy y Marvin Minsky acuñaron el término Artificial Intelligence. Desde entonces, el IA o el AI, según se diga, evolucionó desde programas de ajedrez hasta sistemas de redes neuronales capaces de procesar lenguaje, imágenes y decisiones. Y hoy en día, la inteligencia artificial aprende patrones a partir de grandes volúmenes de datos, impulsada por tres factores: el poder de cómputo, la disponibilidad de datos y avances en algoritmos de aprendizaje automático. Más adelante vamos a saber lo que es el algoritmo, porque ahorita en las redes sociales yo noto que la gente dice, no, que el algoritmo no me permitió hacer tal cosa, no, que el algoritmo, hay ciertas palabras que no puedo decir. Por ejemplo, un ejemplo sí clásico, eh, la palabra no se dice sangre, sino tiene que decir el líquido rojo, pues para evitar que el algoritmo precisamente le corte el, el, el chat que uno ha publicado o la conversación, o que el mismo YouTube, por ejemplo, le ponga una amonestación y le cierre por cierto tiempo el canal. ¿Ve? Eso es producido no por personas, eso lo produce un algoritmo que tiene
en su memoria y en su análisis, que no es personalizado, que no es humano, porque son respuestas que nosotros los humanos le hemos dado a los chatbots. No es que el chatbot la genera por sí solo, porque todavía, al menos a los niveles en que públicamente nosotros utilizamos la inteligencia artificial, que es la más básica, es un nivel así de ABC, estamos en el nivel C, más o menos, porque los niveles de B a A todavía siguen ya en unos niveles que pertenecen, por ejemplo, a los militares, a la, a la NASA. Es decir, a ese nivel nunca nosotros vamos a tener acceso, igual que antes no teníamos acceso a Internet, porque el Internet estaba así también. La Internet que liberan, la de que es de manejo público, la que utilizamos en todos ahorita, en todas las cosas, en Google, en el Gmail, en los accesorios, es a nivel poblacional, pero no entra, no puede uno introducirse, por ejemplo, a otros niveles que son manejados por la inteligencia militar o la inteligencia pública y la inteligencia científica. Creo que ustedes me entienden, ¿no? Pues esto. Ahora, ¿cuál es el rol de los lingüistas y y la localización de idiomas? Los lingüistas son el puente entre la máquina y el significado. En la era de los modelos de lenguaje, su trabajo garantiza que la inteligencia artificial comprenda el contexto, la intención y la cultura detrás de cada palabra. La localización de idiomas, más allá de la traducción literal, adapta el contenido de las realidades culturales, jurídicas y emocionales de cada comunidad. Los lingüistas trabajan en curación de corpus multilingües, evaluación de semántica y pragmática, revisión de sesgos culturales y de género, entrenamiento, perdón, de modelos para precisión terminológica. Además, en la evaluación de chatbot y sistemas conversacionales, los lingüistas analizan 7 dimensiones clave que determinan la calidad de la respuesta. Es decir, cuando uno hace una evaluación, porque esto funciona de la siguiente manera. Generalmente, estas compañías que yo mencioné, como algo multilingüe, puede ser también Audier, ¿verdad? Puede ser Datamundi, AI, son las grandes empresas que manejan el trabajo con los chatbots y son los que crean los algoritmos que se introducen en las máquinas, pues son la persona hace el prompt, es decir, cuando usted escribe, usted por ejemplo quiere saber cuáles son los ganadores del premio Oscar en 1995, dímelo por orden de quién fue el que obtuvo más Oscar y en qué película fue. Ya ahí usted le está poniendo lo que se llama el reto al chatbot. ¿Por qué? Porque él precisamente el chatbot tiene que buscar el año, el listado, en el orden real, ¿verdad? Entonces, por eso se le mide en la respuesta la relevancia. Es decir, si la respuesta es realmente aborda la pregunta del usuario. Precisión factual es el segundo punto. Si la información es correcta o verificable, porque el chatbot puede hacer alucinaciones, puede cambiar el orden de la lista, puede, en vez de referirse al año 1995 que yo le pedí en el prompt, pues te pone el Oscar del año 2021, por poner un ejemplo. Esas cosas que se llaman hallucination son muy corrientes en los chatbots. ¿Quién corrige eso? El lingüista. Eso es lo que se llama precisión factual, es decir, que toda la información que le da usted el chatbot sea verificable, que usted que lo ponga en websites de credibilidad, como por ejemplo Wikipedia, que es el que más se usa en la actualidad por esas compañías que generan los prompts y que generan el desarrollo de la inteligencia artificial para uno confrontar la fuente y que sea verificable. La coherencia. Si el texto mantiene, es decir, medir si el texto contiene lógica interna y continuidad. Fluidez lingüística, si la redacción es natural y gramáticamente correcta. Adecuación contextual, si el tono y el registro se ajustan al entorno comunicativo. Empatía y cortesía, es decir, si la respuesta refleja sensibilidad y respeto por el interlocutor. Seguridad ética, que se evitar sesgo
desinformación y contenido dañino. Es decir, estos son los 7 puntos de evaluación de sistemas de chatbot más importantes en lo que es los revisores, los reviewers de lingüística de la inteligencia artificial. Por ejemplo, en un término como la seguridad y la ética, se evita siempre que haya datos de la persona que puedan después ser obtenidos por la delincuencia cibernética. Se evita también usar palabras groseras, términos sexuales, se evita también los géneros. Cuando nosotros estábamos escribiendo para los proyectos de INDIP, yo recuerdo que en Venezuela, cuando surgió aquello de amigos y amigas, y compañeros y compañeras, es decir, eso creó como que un ruido lingüístico, ¿ves? En el patrón de lo que es como del lenguaje de la población. Específicamente, bueno, ustedes vivieron allá y saben lo que aconteció en eso. A todos nos pareció así como, bueno, era que los buenos y las buenas, y así, cosas así, borraron el género neutro del español. Bueno, en fin de cuentas, en la época actual, los chatbots evitan también eso. El chatbot te obliga a que usted no especifique género ni edad. Es decir, no se sexualiza la información. Y eso forma parte de lo que es la seguridad y ética de lo que es la conversación con el chat. Ahora, algo que es muy notorio es la empatía y la cortesía. En la medida en que uno va trabajando con los chatbots, usted le va preguntando, usted quiere hacer un artículo, usted le dice, mire, yo quiero hacer un artículo sobre tal cosa, dame algunas ideas. Él te va a decir, hola Ángel, ¿cómo estás? Entonces uno se queda así como diciendo, hola, ¿de dónde me conoces tú a mí? ¿Ves? Pero así funciona el algoritmo, porque esas oraciones las hemos creado nosotros, los lingüistas, para los chatbots. Entonces, el chatbot le hace creer a la persona que él es una persona. Y nosotros nunca podemos olvidar que somos nosotros los que alimentamos el robot. No es el robot el que nos da clase a nosotros. ¿Ve? Nunca se puede perder esa perspectiva. Entonces, es por eso que ellos usan lo que se llama abuso de la cortesía. Es decir, es una cortesía que nosotros no se generalmente cuando revisamos la respuesta, eliminamos las cortesías del chatbot, pero aún así los algoritmos están siendo cada vez tan especializados que ellos superan esa constraint que nosotros le hemos puesto, esos retos, y ocurren cosas asombrosas, ¿verdad? Te tutean, te dan saludos. Sí, Ángel, ya vi que estás revisando esta página, qué sé yo. Ya veo, voy a escribirte ahora mismo una narración ahí al estilo de Sopres, como ustedes saben hacerlo. Y uno dice, ¿de dónde conoces tú a Sopres? ¿Cuándo me has leído? ¿Verdad? Ese es el asombroso mundo que estamos viviendo hoy. Y es lo que nosotros tenemos que aprovechar, que ese asombro nos ayude a mejorar nuestro trabajo, que esa es la principal idea de lo que es la inteligencia artificial aplicada al profesionalismo, en este caso, que es a los medios de comunicación. Ahora, vamos a dar un momentico rápidamente, no sé si estoy bien en tiempo. ¿Qué son los algoritmos? Un algoritmo es una serie de instrucciones lógicas que permiten a una máquina tomar decisiones o resolver problemas. En inteligencia artificial, los algoritmos son el corazón del aprendizaje automático. Analizan datos, detectan patrones y generan predicciones. Los tres tipos principales: supervisados, ellos aprenden con ejemplos etiquetados; no supervisados, cuando ellos mismos descubren, que fue lo que le acabo de decir, sin guía humana; y de refuerzo, cuando aprenden por ensayo y error. Los algoritmos reflejan los valores y sesgos de quienes los diseñan. Por eso, el papel de los lingüistas y comunicadores es garantizar que el lenguaje y la información sean éticos, inclusivos y verificables. Es decir,
Ahí resume lo que ya anteriormente le digo. Las respuestas tienen que tener ética, las respuestas tienen que ser inclusivas y verificables totalmente. Uno siempre tiene que verificar la respuesta que le dio el chatbot, así usted se queda impresionado con la belleza del texto y usted dice, bueno, ahora sí estoy escribiendo como un profesional, el periodista va a decir, wow, qué bien me quedó este artículo, qué bien me quedó esta página de opinión, ¿entiende? Mucha gente que no domina la inteligencia artificial, por ejemplo, o no están acostumbrados a trabajar con ella desde el punto de vista lingüístico, bueno, pues se creen que lo pueden engañar a uno. Uno sabe leyendo el estilo, leyendo la estructura de un artículo, cuando el artículo fue escrito verdaderamente, sacado de nuestro cerebro o totalmente pertenece a un chatbot. Eso es algo que también se aprende con la práctica. Y bueno, yo les invito también a ustedes a que se, se, se imprenden de esa práctica para que también aprendan a detectar cuando están en presencia de una información que es totalmente chatbótica, es decir, creada por un robot o fruto de la mente humana. ¿Ve? Ahora, ¿cuál es el futuro del periodismo ante eso? La inteligencia artificial ya redacta titulares, analiza tendencias y genera contenido automatizado. Pero el periodismo enfrenta un dilema: eficiencia contra veracidad. El uso indiscriminado de la inteligencia artificial puede producir desinformación, pérdida de contexto y manipulación emocional. Por eso, el periodista del futuro, ya digo, cuando digo futuro, ya yo digo presente, ya yo casi nunca hablo en futuro, porque ya estamos viviendo el futuro, ya estamos dentro de dominar la herramienta de la inteligencia artificial sin perder el juicio humano, verificar las fuentes generadas por el algoritmo, comprender cómo los modelos lingüísticos construyen narrativas y defender la ética y la transparencia en la comunicación institucional. Se me quedó un último punto que es el tema de la localización lingüística. ¿En qué se basa esto? En que el trabajo de un revisor lingüístico, cuando está analizando respuestas de inteligencia artificial, en ese tipo de trabajo se escogen las mejores respuestas, cuál es la respuesta que más se acerca humanamente a las personas, pero también la que responde más desde el punto de vista del lenguaje localizado de cada comunidad. Es decir, que usted sabe en la actualidad cuántos tipos de inglés hay. Hay muchos tipos de inglés. Aquí hablamos inglés en los Estados Unidos. Dentro de los Estados Unidos hay diversos tipos de inglés según el estado que usted se mueva. Hay personas que hablan de una manera o que hablan de otra. Bueno, el trabajo precisamente del lingüista es localizar las respuestas para cada estado y para cada tipo de inglés que se maneja aquí en los Estados Unidos. Para poner un ejemplo. Si vamos al plano del español, bueno, está el venezolano, el mexicano, está el cubano, el caribeño, está el chileno, el argentino, todos esos son lenguajes localizados, lo que se llama language localized. El rol del lingüista, de la inteligencia artificial es precisamente que el chatbot aprenda cómo se manifiestan las frases, los modismos, ¿ves? En cada una de esas comunidades. Entonces, realmente es un trabajo que como lingüista uno realmente lo disfruta y te maneja y te mantiene también muy ágil el cerebro. Es decir, que es un excelente trabajo para personas de nuestra edad. Ya finalmente, como una reflexión final, quisiera decirle que lo que ya también dijo mi compañera, la inteligencia artificial no reemplaza la inteligencia humana, sino que la amplifica. Pero eso sí, requiere criterio, ética y lenguaje preciso. Los lingüistas y comunicadores institucionales son los guardianes del sentido en una era donde las máquinas ya pueden hablar. El desafío no es tecnológico, sino cultural. Mantener la verdad, la empatía y la responsabilidad de cada palabra generada por el IA. Ese es el gran reto que tenemos nosotros los humanos. Bueno, espero que le haya gustado esta presentación. Excelente, excelente, Ángel.
Y Felicia, muchas gracias. No, gracias a Y ustedes por su atención. sí, vamos a entrar entonces en una ronda de preguntas y respuestas. Recuérdense los asistentes que entonces levanten la mano electrónica. Y antes de que la levanten, yo quiero hacer una introducción de mi parte porque tengo dos inquietudes de todo lo que están diciendo. Primero, por supuesto, agradecerles nuevamente la disposición de ayudar a América en el correcto uso de los canales de comunicación para que seamos eficientes en eso. Muy agradecido. Entonces, al final, Ángel, tú te enfocaste en los regionalismos, el chilenismo, el argentinismo, el lenguaje de los maracuchos, para hablar en venezolano, el lenguaje de los andinos. Pero yo tengo un problema que va más lejos, que es el problema entre el inglés y el español. Los que somos de origen habla hispana, tenemos el problema del Spanglish, que es hablar en español con muchos vocablos en inglés, que ahora hasta los españoles de España están incluyendo vocablos en inglés, cosa que antes no hacían. Antes hablaban de los ordenadores y ahora ya hablan de los computadores. Entonces, y el argumento que utiliza mucha gente es que hay muchas palabras en el inglés que en español no tienen un sentido exacto y completo. Un sentido parecido, sí, un ordenador tiene un sentido parecido al del computador, pero no lo tiene. Igual y al revés. Del Spanglish está el South Floridian English, que lo aprendí yo aquí en los Estados Unidos. ¿Cuál es el South Floridian English? Es para los hispanos hablar inglés, pero con una alta influencia de español, en donde utilizamos la fonética en español. O sea, en inglés las vocales ahí tienen entre 15 y 19 sonidos, en español tiene 5 sonidos. En el South Floridian English nosotros hablamos con las 5 vocales nada más y hablamos con la sintaxis en español. Entonces, mi inquietud y mi problema y mi pregunta es, ¿en dónde está la solución a esta tendencia mundial? Y le doy otro ejemplo y otra pregunta, que es el venezolanismo de hace 50 años, de la introducción de la palabra aperturar. Aperturar la inventaron los banqueros para abrir las cuentas corrientes, abrir las cuentas, bajo el concepto de que en banca abrir una cuenta tiene muchos sentidos distintos y más amplios que la palabra abrir. Y entonces ellos inventaron aperturar. Resulta que ahora todo el mundo habla de aperturar cosas. Y entonces la mejor respuesta, ok, vamos a aperturar la cuenta, vamos a escriturar los documentos. Esa fue la mejor respuesta, que es un infantilismo de un adjetivo, un sustantivo, crear un verbo. Ujú, Para abrir, para apertura, el verbo es abrir, que en español hay esas conexiones un poco difíciles, pero esta gente inventó la palabra aperturar y se ha puesto de moda y ahora todo el mundo habla de aperturar. Entonces tengo esas dos inquietudes y después entonces tenemos a François Reynaud. Sus comentarios, por favor. ujú. Bueno, eh, cuando yo llegué a Venezuela, casi que recién graduado de las escuelas lingüísticas ya de la Universidad Central de las Villas, que está considerada, a pesar de los pesares, y cuando menciono pesares, me estoy refiriendo a contexto político, pero felizmente en muchas de las universidades de las carreras científicas, como son las lingüísticas, pues generalmente nunca influyó la parte de la doctrina política. Y tuve la suerte de trabajar, de estudiar con profesores, doctores en lingüística, graduados incluso de universidades alemanas, doctores en cada uno, en fonética, fonología, lingüística aplicada, eh, gramática, gramática superior, etcétera, etcétera. Eh, hay términos que la gente no los utiliza ya prácticamente. Antes se hablaba de neologismos, antes se hablaba de anglicismo, de galicismo, y es decir, de nuevos términos que se iban incorporando en la medida en que en esa época que todavía no existía la Internet, o perdón, existía, pero no era de dominio público. Esa es la gran diferencia. Yo recuerdo que una vez me tocó hacer, por ejemplo, un trabajo allá en Cuba se estila que usted está estudiando, entonces
lo envían por cierto tiempo a trabajar, por ejemplo, si estás estudiando comunicación social, bueno, te envían a una emisora de radio o te envían a una televisión. Y si está, en el caso de los lingüistas, siempre los mandaban para las bibliotecas. Entonces, cuando solamente teníamos acceso a libros, y en esa biblioteca solamente había una sola computadora que estaba guardada como si fuese un secreto de Estado en la oficina de la directora. Nadie la veía, nadie la podía usar. Entonces, era algo así como, bueno, a veces yo miraba así, cuando dejaban la puerta abierta y yo veía aquel extraño aparato que yo no lo conocía, falta que decirle, pero ya existía la Internet, así como ya, como dije aquí al principio, desde 1956, pues ya había inteligencia artificial, se estaba usando, solo que nosotros no lo conocíamos. Son secretos que se van revelando poco a poco, en la misma medida en que los gobiernos los permiten. Porque todo funciona de esa manera. Bueno, en fin de cuentas, cuando llegué a Venezuela, pues me encontré con los neologismos clásicos venezolanos, y yo no lo sabía, y yo los aprendí. Los aprendimos, pues. Tenemos una hija, incluso que nació allá, o nieta que nació allá, pero nosotros nacimos en Cuba. Yo de descendencia, y ella también asturiana, y de Islas Canarias. Venimos de la práctica o de la herencia cultural del idioma español, que es para mí. Una vez yo escribí un artículo que lo titulé Shakespeare contra Cervantes, ¿ves? Analizando el poderío, el poder, la belleza y la amplitud de neologismos sinónimos de la fraseología que tiene el español, que no puede ser rebatida nunca por el inglés. Sencillamente, Miguel de Cervantes y Saavedra necesitó un solo libro, Don Quijote de la Mancha, para transformar el español y convertirlo en ese gran idioma que es el español, y del cual nosotros tenemos que insistir y sentirnos orgullosos de eso. Mientras que en el caso de Shakespeare, mm, a Shakespeare no le bastó un solo libro, no fue Romeo y Julieta, no, necesitó mucho tiempo para que de alguna manera ocurrieran cambios dentro de la lengua inglesa que después, ¿saben? Vino para acá, por los Estados Unidos, y se transformó en lo que es como un gran abanico de diferencias dialectales que se producen en el idioma. Ahora, como bien usted dice, ¿cómo aplicamos eso ahorita a la vida real? Bueno, en el caso de la inteligencia artificial, yo le estoy hablando de cómo nosotros, los lingüistas, producimos las respuestas que el algoritmo después la va a multiplicar según las elecciones que nosotros hemos hecho de las dos respuestas que te ha dado un chatbot específico. Sencillamente, el algoritmo y las empresas que yo les mencioné y las grandes empresas que manejan los algoritmos y los lenguajes que se colocan, que se localizan dentro de cualquier tipo de chatbot, pueden ser de la China, pueden ser de Polonia, pueden ser los de Estados Unidos, pues pueden ser del idioma español. ¿Ven? Se evita por todo el tiempo el uso de neologismos. No se usan. Se utilizan lenguajes internacionales. En el caso del español, se maneja lo que se conoce como el español internacional. Es decir, es un español que por todas las vías evita tener la menos influencia posible de anglicismo, de galicismo y sí, algunos neologismos, porque ya el neologismo como tal, neologismo es la palabra que agrega, ¿cómo se dice? que le da un nuevo contenido y forma parte de un vocabulario ya aceptado por las respectivas academias, que todavía no han desaparecido, gracias a Dios, y que son, en fin de cuentas, las que están normando hasta ahora la lengua. Es decir, esa respuesta nunca te la va a dar un chatbot, porque sencillamente lo hemos instruido para evitar. Eso es por el momento. Ahora, como bien dije ahí, ya los chatbots hablan. Es decir, ya ellos producen su propio contenido.
Y ahí es donde el factor humano es imprescindible, en que nosotros evitamos que ellos se conviertan en los protagonistas. ¿Ve? En fin de cuentas, es una máquina y no es un cerebro humano. No sé si eso Ujú. responde a tu inquietud, ¿verdad? Sí, Entonces, está lo otro, lo de los verbos creados a partir de un calificativo, aperturar, bueno, vamos a escriturar entonces los sí. documentos. Allá en Venezuela, por ejemplo, se usa, a mí me decían, jefe, vamos a ver si vamos a finiquitar. Y yo decía, Finiquitar. y también me crearon una confusión porque a veces venía ¿te acuerdas? Estábamos allá en el bloque de armas, y entonces venía el chofer que nos llevaba a la cobertura, ¿no? De prensa, me decía, eh, bueno, jefe, jefa, no, ya nos vamos ahorita. Pero nosotros nos quedamos así sentados, ¿no? Pero vamos, que hay que salir. Pero es que en Cuba no se dice ahorita. En Cuba ahorita, bueno, después de que pase el tiempo. Para nosotros es ahora, ¿ves? Entonces creaba esa confusión lingüista, ¿no? Sí. Pero así nos fuimos adaptando el idioma. Y bueno, ya yo digo, vale, y yo, no, vale. Yo antes no decía esa Vamos a palabra. escuchar dos preguntas, que tenemos dos manos levantadas. Vamos a escuchar las dos preguntas y usted, por favor, trabaje los dos temas que vamos a presentar. Tenemos a François Reynaud y Antonio Torres. François, adelante. Abre el micrófono. Ok. Muy buenos días, muy Bueno, interesante su charla. Como dicen por ahí, todos los días se aprende algo, ¿no? Y me recuerdo que el finiquitar, me recuerdo el francés que dice se finí, a lo mejor finiquitar viene de ahí, ¿no? Bueno, mi pregunta es, creo haber interpretado, pues no estoy muy seguro, y entonces quisiera que usted me aclarara, ¿no? Yo entendí que había una aplicación, un sistema que permite verificar. Usted leyó un nombre, pero no lo copié. Tampoco sé si eso es así, pero yo quisiera que usted me aclarara de tanta información que uno recibe, a uno le queda la duda, la transmito, no la transmito, la guardo para más tarde. ¿Cómo sé si es verdad? Porque ahorita inventan cualquier cosa y ponen hasta al presidente Trump a hablar tonterías, etcétera, ¿no? Entonces, ¿existe la manera, aplicación o lo que sea para verificar que me pueda ayudar, que nos pueda ayudar? Esa es mi pregunta. Gracias, François. Antonio Torres, adelante. El micrófono, Antonio. Ya. Buenos días. Yo tengo eh, tres preguntitas. Una muy fácil es, ya no se puede decir lo lleva en la sangre, por ejemplo. Si eso lo borraría la inteligencia artificial o lo que fuera de esto. El otro punto que tengo es, ah, una cosa que me preocupa es que como estos va aprendiendo y va guardando la información y creando una base de datos, ya no existe, digamos, privacidad. O sea que mi pregunta sería, ¿esta inteligencia artificial nos está llevando a una oligarquía de información donde las cuatro compañías que controlan la inteligencia artificial va a tener eso y va a ser dueño de nosotros de alguna manera? Y la última es más cómica que quiero preguntar, porque yo siento que los peores que hablan español, uno de los peores que hablan español son los españoles. Y cuando yo estaba en el colegio, no estudiábamos español, estudiábamos castellano. Y entiendo que la lengua nuestra en realidad sería más castellano que español. Y es una curiosidad si yo estoy equivocado en decir que el genérico, es decir, español internacional sería más bien castellano y no español. Eso es lo que tenía Gonzalo. Gracias. Gracias. Vamos a escuchar los comentarios de todos y ya para la próxima, y va a ser la última, ya tenemos una mano levantada, pero vamos a escuchar los comentarios de estos dos inquietudes. Adelante, Ángel. Ya hay dos manos levantadas. Ok. Vamos a responder primero al señor François, ¿no? Sí, efectivamente, finiquitar viene de fini. ¿No? Eh, También en Venezuela se usa mucho y ese pantó, ¿dónde te lo compraste? El pantó. Eso es un galicismo también, es propio del francés.
Pero contestando su pregunta, perdón, respondiendo a su pregunta, sí, la factualidad es a lo que usted se refiere. Es decir, eh, como dije en la exposición, hay 7 dimensiones específicas que se miden en las respuestas del chatbot. Déjeme aclarar eso. Cuando usted le hace una pregunta, por ejemplo, a cualquier, en un website, usted va a entrar, por ejemplo, tiene alguna inquietud sobre migración y entra en UCI, enseguida le va a salir una muñequita, ¿sí? Que le dice, hi, yo soy Ima, ¿qué quiere saber? Pero lo dicen en el idioma que usted de su preferencia. Y usted le escribe a Ima, Ima, quiero saber cómo va el asunto de los TPS. ¿Puedes ayudarme en esto? Entonces, no pasa, son milésimas de segundo y ya usted tiene la respuesta ahí. No, el TPS, que se ahí está todo. ¿Quién hizo esa respuesta? ¿La hizo IMA? No, no la hizo IMA. Esa respuesta la escribió UCI, esa respuesta la revisaron lingüistas que trabajan para UCI y ellos son los que escogen la respuesta que dio, que da, es lo que antes se conocía como el FIQ, es decir, las preguntas frecuentes. Ahora las preguntas frecuentes, aunque todavía se mantienen en la página web, las responden los chatbots. Y eso, tienen que tener siempre en cuenta en eso, que lo que usted pregunta en cualquier tipo de agencia, esa respuesta está producida por un chatbot. Esa respuesta por un chatbot que la tiene en su algoritmo a partir de las preguntas frecuentes que durante años los usuarios hacen a esa agencia. ¿Me entiende hasta ahí? ¿Verdad? Es decir, lo que revisa el lingüista, usted nunca lo va a ver. Usted lo que ve es el resultado de nuestro trabajo y que el chatbot con el algoritmo lo tiene en su data y es la respuesta que le va a dar a usted. Pero usted no va a ver nunca cómo se hizo el arribo de esa respuesta. Cuando nosotros trabajamos con la medición lingüística de los chatbots, muchas veces tenemos que estar escuchando audio, tenemos que transcribirlo. Son diferentes tipos de audio y uno tiene que, ese es otro tipo de proyecto en el que uno tiene que dilucidar si el que está hablando es un nativo, por ejemplo, del inglés, si es un nativo o si es el español, eso depende de la lengua con la que usted está trabajando y entonces usted responde eso. ¿Es nativo? Sí, es nativo. ¿Está hablando en el tono que hablan los americanos? No, no está hablando en el tono que hablan los americanos. Y así, se miden hay una serie de mediciones. Esas mediciones se aplican también en lo que es en el lenguaje escrito. Ahora, a lo que usted se refiere, ¿cómo usted sabe si está en presencia de algo que es verdad o es mentira? Bueno, ahí hay dos problemas. Sí, se puede, desde un punto de vista del hecho factual, verificar, por ejemplo, datos generales, cosas así, que ya están ya en páginas como en Wikipedia, porque eh, usted le escribe a un chatbot, "Ay, yo quiero viajar a París ahora, quiero viajar a París. ¿Podrías planificarme en la semana del 1 al 5 de octubre cuáles son los lugares que yo puedo visitar, los restaurantes que puedo ir y si, por ejemplo, si están abiertos, si el Museo del Louvre está abierto en esa época? Eso es lo que se llama prompt. Y ahí, en ese prompt ya usted le puso ya 4 dificultades al chatbot. Voy a salir en esta semana. ¿Cuáles son los restaurantes que están abiertos? Como yo soy judío, yo le puedo preguntar dónde puedo comer kosher allá en París, por ejemplo. Eso sería otro reto. Y si el Louvre está abierto. Entonces, él le va a darle esas 4 opciones. Pero usted no puede confiarse en lo que él le dijo 100%. Usted tiene que verificar eso. Después que usted tiene
la respuesta que le digo, usted verifica esa respuesta y tiene que ir, tiene que googlearlo, como se dice. Ángel, Y verifica. se nos acaba el tiempo y hay la otra parte de la pregunta, la de Ok. Antonio Torres, Sí, el señor Antonio me hablaba así y tenemos dos manos más levantadas. sí, Adelante. sobre, que, que si en España se habla mal o se habla, mire, lingüísticamente ningún país habla mal, porque hay una concepción errónea de que como somos hijos de la madre patria, pues ellos son los que hablan mejor. Hay una concepción errónea también de que en Inglaterra se habla el mejor inglés del mundo. No, eso no es así. La vida se ha transformado, ¿ves? Somos nosotros los hablantes de las distintas comunidades, las que realmente, claro, tenemos lo que se llama un modelo general para nosotros poder comunicarnos entre todos y llegar a un acuerdo, a un consenso. Ahora mismo estamos hablando, yo no nací en Venezuela, sin embargo nos estamos entendiendo venezolanamente. Eh, Me explico, ¿verdad? Es decir, nunca diga de que si el español de España es el mejor, no, porque entonces eso desde el punto de vista lo que hace es ofender comunidades. Todos tenemos nuestra manera de hablar y eso es respetable. Recuerde que el castellano se llama castellano porque partió de Castilla. Y bueno, porque por la influencia de los reyes católicos, pues sencillamente el reino de Castilla fue el que más poderío tuvo y fue el que impuso el castellano. Pero nunca olvide lo siguiente, las lenguas romances parten del latín. ¿De dónde vino el latín? De Roma, nunca vino de España. Nosotros podemos hablar español gracias a Roma, porque Roma llegó a los distintos países de Europa, ¿verdad? Y los invadió. Y los soldados empezaron a intimar, tú sabes, con los oriundos de cada uno de esos países. De ahí surgió la Galia, la provincia de Galia, que ahora hablamos de los galos como símbolo del francés. España se llamaba Hispania en latín. Eh, y así sucesivamente. Y de esa unión fue que surgieron las lenguas romances, de ahí nacimos nosotros. Yo tengo un libro que se llama El latín es una lengua muerta, bien viva. Es decir, sí, murió, no se habla, pero nosotros leemos, escribimos y hablamos gracias a ese latín. Creo que eso responde su respuesta. Gracias. Hay dos manos levantadas ya para concluir porque se nos acaba el tiempo y preguntas cortas, por favor, bien concretas y respuestas igualmente cortas. Y después entonces ya unas palabras de despedida. Edgar Amado es nuestro representante juvenil y Jorge Baral, el profesor Jorge Baral, que es profesor de informática y de inteligencia artificial, entre otras cosas en la Universidad Simón Bolívar y colabora con nosotros en la parte económica. Edgar, adelante. Muchas gracias. Saludos para ustedes. Soy egresado de FIU en Communication y un máster en Global Communication y estoy muy contento de estar acá. Mi pregunta es, están diciendo, y lo he leído, que en China se eliminó muchas carreras, entre esas el periodismo. Entonces mi pregunta es, ¿ustedes creen como colegas míos, periodistas, que a nivel mundial otras universidades, también aquí en Estados Unidos, puedan tomar ese camino de decir, bueno, como está la inteligencia artificial, vamos a eliminar el periodismo y otras carreras, porque ya llegó la inteligencia artificial? ¿Creen ustedes que eso lo pueden hacer? Por favor, gracias y éxitos. Gracias, Edgar. Jorge Baral, adelante. Bueno, bueno, primero que nada, muy agradecido, bueno, buenos días a todos, y muy agradecido por la interesante presentación que hicieron, pero yo tenía unas preguntas interesantes. Veo que no es tanto por la inteligencia artificial, sino veo que la pasión de ustedes dos es la lingüística, y realmente les sale por los poros el deseo de la lingüística y sobre todo la importancia de la lingüística en el mundo contemporáneo, sobre todo cuando realmente supuestamente ahora una máquina entiende el lenguaje. Y entonces empezamos a ver que ¿El frisó?
Se Eso manejo del congeló, lenguaje. se congeló, vamos a esperar. Ya, Ahora sí, ya. sigue. Sí, Bueno, es que se congeló cuando yo iba a decir lo que iba a decir. dale, dilo rápido antes que se congele No, nuevamente. no, la pregunta es una pregunta. ¿Estarían ustedes interesados en meterse en un proyecto de fortalecer el lenguaje castellano, en particular el lenguaje castellano, el castizo, el que hablamos nosotros, en vinculación con la academia? Porque realmente yo soy miembro de la academia de dos academias en Venezuela, la de ciencias y la de ingeniería, pero le tengo el ojo puesto a la academia de la lengua, por el hecho de que creo que hay un rol importantísimo que tiene la academia de la lengua a la luz de este efecto el cual estamos hablando acá. Es decir, el rol de la inteligencia artificial entrenada por redes sociales que hablan cualquier idioma o cualquier forma de hablar el idioma, está estableciendo nuevos patrones de comunicación. Yo creo que la Academia de la Lengua debe instrumentar un mecanismo de defensa del lenguaje o de protección del lenguaje. No porque el lenguaje sea algo estático, como se han dicho muy bien acá, el lenguaje es algo dinámico, pero puede tener rumbos no estructurados, pueden ser rumbos nocivos, y eso es lo que habría que evitar. Y yo tengo un proyecto de montar dentro de la academia, dentro de lo que llamamos la comisión interacadémica, que reúne las 7 academias de Venezuela, las academias nacionales, establecer un patrón orientado hacia el fortalecimiento del idioma castellano con la Academia de la Lengua Española. Dos caminos tengo, la Academia de Venezuela, y por otro camino nosotros tenemos un vínculo con la Academia de Ingeniería de España, que tiene mucha vinculación con el problema del lenguaje, y entonces ellos también están conscientes. O sea que yo en este momento tengo 2 rutas, que es a través de la Academia de Ingeniería de España y la Academia de Español de Venezuela. Pero me gustaría ir fortaleciendo eso, y me encantaría que a través de América, ya que tú estás interesado en participar con Ben América en el programa de comunicacional, me encantaría poder montar un proyecto en fortalecimiento del lenguaje gracias, como un Jorge. beneficio y una contribución al problema del lenguaje en América, del hispánico. Gracias, Jorge. Ángel y Felicia, las 2 preguntas cortas, por favor, porque ya se nos acaba el tiempo. De hecho, se nos acabó. Venga, sí. Y unas palabras de despedida. Felicia, adelante. Sí, mira, Edgar, la carrera de periodismo nunca puede terminar. O sea, es una carrera de información. Creo que hay diferentes niveles de periodismo. No solamente está el periodista que está en farándula, ni solamente el periodista que está en el audiovisual, ni el que está editando revistas y folletos. No, hay varios tipos de periodismo. Y yo pienso que nunca puede el periodismo perderse por los chavos. Esto de los chavos es algo, nosotros somos periodistas, somos también graduados de filología, pero fíjate tú, nosotros llegamos aquí y yo al principio trabajé en cualquier cosa, hace 11 años estamos acá, y venía de hacer un periodismo de alto nivel, y vine para acá y dije, bueno, nada, tengo que hacer lo que tenga que hacer, y empecé a trabajar en tiendas rojas. Y ya después empezamos a reunir dinero y él trabajó en una escuela en el Doral y empezamos a reunir dinero y entonces dijimos, bueno, vamos ahora a hacer un emprendimiento y comenzamos con un periódico. Luego el periódico no nos gustó y pasamos a la revista. Hoy en día tenemos una revista que se llama Sopre Magazine y te invito a participar con nosotros en la revista. Para que nos hable de los temas que tú bien también dominas. Fíjate, el periodismo no va nunca, el chambón nunca va a vencer el periodismo. Y no sé lo que dirá mi esposo, que sí es lingüística, yo soy especialista en literatura, pero mi esposo sí es de lingüística hispanoamericana, esa es su graduación, y no sé la opinión que pueda tener él al respecto, me parece que es la misma mía y la misma de todos ustedes que están aquí, que somos colegas todos. Yo pienso que el periodismo, el chambón no puede eliminar el periodismo, nunca lo va a poder hacer.
Gracias, Felicia. Estoy de acuerdo con eso, Edgar, y también te ratifico que estás invitado para que y, participes en nuestras publicaciones. Tenemos South Press Magazine, que pues, todo el mundo decía, no, ya la gente no lee periódicos, no, ya la gente no quiere tocar el papel. Nosotros siempre insistimos, sí, claro que sí, la gente siempre va a necesitar esa sensación de lo que es tocarle un papel. Hoy mismo, mire, yo tenía que utilizar papel. Yo hubiese podido hacer eso de memoria, pero no siempre tiene que... El papel tiene su función sensorial, pues. Y eso es en cuanto al periodismo impreso, porque igual la televisión se ha tenido que transformar. Hay veces, mira, ayer fuimos a una rueda de prensa, o sea, sobre de elecciones, pues que ya vienen los midterms aquí en los Estados Unidos. Nosotros andábamos con el teléfono y, bueno, una cámara Nikon para tomar buenas fotos, qué sé yo. Pero siempre los colegas de los grandes medios todavía siguen con la cámara grandísima y todo ese aparato. Y ellos me miraban y decían, es increíble que ustedes con ese teléfono lleguen al mismo resultado. Ve, ahí es donde está el key de la cosa, que podamos obtener los mismos resultados, ¿ve? Utilizando las habilidades, las tecnologías, la, la información tecnológica, como se llama, tú sabes, y aprovecharla. Eso es lo que tenemos que hacer. Pero yo no creo que el periodismo pierda, el periodismo se pierda, eso es lo que se va a ir transformando y tenemos que estar a la altura de esa transformación. Sí, más que él es un muchacho joven. Por supuesto, tiene mucho camino por recorrer legal. Muchísimas gracias y Y, bueno, y las, in- estoy a la orden. Gracias de verdad. gracias. ¿Y las inquietudes de Jorge Baral? Después, Sí, los correos, exacto. Y entonces, ya, y brevemente, respondiendo al señor Jorge, ¿verdad? Jorge Sí, Barán. Eh, veo, Jorge, ¿no? doctor Jorge Baral, sí, Doctor, profesor. sí, no lo ajá. veo, parece que No sé, está frisado. No se sé. te frizó. Sí, pero está escuchando. Ah, Ahora, Ah, fíjese, No estoy frisado, no estoy frisado. ah, ah, Frisado están mis paredes. estaba, como se dice en el lenguaje cibernético, estaba en modo de espera. Bueno, eh, doctor, mire, cómo no, cuente con nosotros, después nos envía, póngase de acuerdo con Sergio Gonzalo para que nos envíe su correo electrónico y nos explica bien cuál es su proyecto, cuál es su idea y cómo, en todo lo que podamos ayudar, cuente con nosotros. excelente. Bueno, Felicia Jiménez y Ángel Cristóbal, muchas gracias por esta introducción. Realmente ya nosotros estábamos preocupados con la inteligencia artificial, pero esta introducción a la inteligencia artificial dentro de la comunicación social y lo que nos interesa dentro de América y es la parte en que ustedes nos van a ayudar, que es utilizar los canales de comunicación para que la gestión de América y el bien de Venezuela y solucionar el problema de Venezuela contribuyamos con eso. Entonces, les damos la bienvenida y le agradecemos el esfuerzo que han hecho en tener el tema central hoy. Algunas palabras de ustedes ya para cerrar. Bueno, estamos muy contentos de haber compartido con ustedes este espacio. Fue todo a través de Nelly, creo que habló con usted, Nelly me llamó. Bueno, estamos muy contentos, podemos, claro que sí, colaborar con todos ustedes, porque todos ustedes son especialistas en un tema y eso es lo importante, que todos podamos aprender unos de otros. Creo que hay un señor que va a hablar luego en un tema sobre la infraestructura. A mí me gustaría participar con él porque yo peleaba muchísimo en la alcaldía de Caracas cuando pasó lo de La Guaira, porque esas estructuras no se fueron a revisar el catastro. Nosotros tenemos una oficina de catastro y una oficina que se llama Funda Caracas, que podía muy bien estar pendiente de todo eso. Y me gustaría participar con él, con el ingeniero, cuando él esté hablando sobre el tema de las infraestructuras. Estamos abiertos, nosotros tenemos una revista que se llama South Press Magazine. Me gustaría muchísimo tenerlo ustedes de colaboradores. Déjame ver así, está la revista. No se me olviden, Ángel, mira. Está desenfocada, tiene que ponerla. Ajá, ponla. No, pero bueno, Sí. los temas que ustedes conozcan, los que ustedes sean especialistas y dominen. Y lo otro es que tengo un programa de radio que se
llama Clima Contexto y hablamos de todos los problemas que tenemos en el planeta y cómo nosotros mismos, los seres humanos, dañamos el planeta. Entonces también los invito para que estén conmigo. El programa de radio sale por Radio Centro Miami y son 30 minutos y el que quiera estar conmigo, pues nada, yo me pongo de acuerdo con Gustavo, le pasa los teléfonos para que puedan colaborar conmigo en ese programa de radio. Y me parece que tenemos que también aprender a cuidar nuestra naturaleza, nuestro entorno, porque somos habitantes de aquí del planeta Tierra y creo que nosotros tenemos que cuidar el planeta. Entonces, por Excelente. eso los invito de verdad a que estén con nosotros. Si quieren aprender sobre inteligencia artificial, pues nada, ya dimos un preámbulo y no tengan. Yo tengo 73 años. Hay mucha inteligencia natural. Es verdad. Y me la paso con chicos jóvenes como Edgar, trabajando temas de inteligencia con algo multilingüe, que ya lo voy a tener en cuenta para poderlo ayudar, para que si quiere entrar en algo multilingüe, que es una nueva corporación, lleva años. Nosotros trabajamos con Polonia, así que después hablo con Edgar, después de usted, pues, para que ver si Edgar puede agarrar por ahí un part-time trabajando con los chamos. Y usted, Perfecto. todos podemos trabajar con los chavos, no tengan miedo. Es que todos trabajamos con inteligencia artificial día a día, desde hace años nosotros estamos creando inteligencia artificial. Así que me parece que están todos bienvenidos a estar con nosotros en nuestras pequeñas plataformas. Y bueno, nada. Excelente. Venezuela es un país que me dio a mí todo. Por lo tanto, ustedes son venezolanos. Y yo tengo hija venezolana, nieta venezolana. Por Excelente. favor. Comemos arepa, yaca cuando viene Navidad, así que estamos en el mismo contexto. Ella me fue muy feliz en Venezuela. Excelente. Gracias, Felicia. Gracias, Ángel.